¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal creado y diseñado para que conozcamos lugares a los alrededores de Popayán, de nuestro departamento, del Cauca. Un departamento lleno de vida, de naturaleza, de ambiente para el resto del mundo. Aquí con mi hija Darianis, nuestro amigo David. El día de hoy nos dirigimos a la cascada del Duende, una cascada en la vereda Clarete Alto, en la cual vamos a pasar el día, un día muy agradable. Aprendiendo, conociendo, aprendiendo sobre procesos biológicos. Vamos a conocer culturas, arte, deporte y todo lo que tenga que ver con estos niños hermosos que son el futuro de nuestro planeta. Invitados todos. Hemos llegado a la vereda Clarete, una vereda acá al norte de la ciudad de Popayán, por el cruce de Totoro, una vereda muy bonita en donde hay una quebrada, la cual nos deja un paisaje demasiado hermoso, fuente hídrica también para Popayán, para el resto del país. Invitados todos para que sigamos conociendo este lugar. Hola, los invitamos acá para que vengan a estos lugares que son muy preciosos. Lo que pretendemos con esta serie de videos es concientizar a los grandes para que a los niños les cambiemos ese pensamiento que tienen de cara a ese cambio climático y a ese deterioro ambiental que tenemos en el país y en el planeta. Invitados todos para que nos acompañen en esta serie de videos donde vamos a aportar muchísimo para ese cambio. Vamos a aprender de procesos biológicos, vamos a conocer culturas, vamos a cambiar ese pensamiento de los niños. Invitados todos para que nos acompañen hoy en la cascada del Duende, acá en la vereda Clarete Alto, al norte de Popayán. Compartir este mensaje no solo en Colombia, sino en todo el mundo, pues para que cuidemos nuestro ambiente, en el ambiente que nuestros hijos, que aunque yo soy todavía un niño, van a vivir. En años futuros puede ser que el medio ambiente ya se extinga prácticamente y no tengamos donde subsistir. Entonces quisiera decirles que por favor, digamos, no talen árboles, intenten no cazar animales, no matarlos y ayúdenme para compartir este mensaje. Hasta luego. Excelente. Darianis, Sí. La importancia de salir a estos lugares y no quedarse en casa. Para que vengan con sus amigos, familia, compartir en estos lugares para que no se queden en la casa, que son muy lindos. Hola amigos, nos encontramos una pluma y antes se escribía, le untaban tinta y escribían. Un muy buen dato curioso, aunque creo que ya muchos lo sabían, pues es un dato curioso para que no lo sepan. Excelente. Seguiremos insistiendo en que las entidades ambientales, las encargadas de generar las licencias ambientales, no pueden estar dando a dedo y no pueden estar dando licencias en donde perjudican el medio ambiente, en donde perjudican nuestros recursos. El Cauca como fuente hídrica del resto del país debe ser cuidado como tal. Y es muy irresponsable de estas entidades seguir generando estas licencias. El Estado sigue dando a dedo, entregando
concesiones mineras en el Cauca. Seguimos defendiendo el macizo colombiano, nuestro macizo, importante para la vida de nuestros hijos. Chicos, recuerden tener cuidado cuando vengan por acá. Como pueden ver, nosotros ya somos expertos. Pero este tipo de bajadas, tengan cuidado con niños pequeños si van a venir por acá. ¿Tú ya habías venido por acá, Arianis? Sí, he venido. Excelente. Esa es parte de la cascada del Duende, como les digo, ubicada en Clarete Alto, por el cruce de Totoró, aproximadamente a 1,5 kilómetros. Una cascada muy bonita, tiene un paisaje hermoso. El agua ha moldeado durante miles de años esta roca. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten hasta ahora? Muy bien. Excelente. Hemos visto gran cantidad de fauna y flora, hongos también hemos visto muy bonitos, unos tipos de animales como insectos, mariposas hermosas, etcétera. Excelente. ¿Cómo les fue? Muy bien. Como pueden ver, nosotros hemos construido una mini casita. Creamos el cemento, el techo, algunos palos. Entre mi Arianis y yo creamos una bonita casa que puede servir, digamos, puede ser como para animalitos, etc. Nos gusta mucho este tipo de aventuras porque sin necesidad de tener un celular para jugar, podemos divertirnos creando estas pequeñas construcciones. Hola amiguitos, nos encontramos donde un día vinimos con mi papá, hicimos una casita, miren, aquí, y nos llovió y nos tocó hacer esta casa, con hojas, palos, lo que ven aquí. Nos sirvió de refugio ese día para la lluvia porque nos llovió muy duro acá abajo. Dejamos los anzuelos ese día en el río, no cogimos nada, pero la pasamos muy agradable. Ahí está el refugio que ese día logramos hacer. Vamos subiendo poco a poco y vamos dejando llegar.
hermosos, este paisaje tan bello, aunque ustedes no lo dicen, es uno de los paisajes más hermosos, más lindos de acá en esta cultura colombiana. Y vamos en este camino para llegar, para hacer este recorrido y para mostrarles lo hermoso que es nuestro paisaje colombiano. Nuestro paisaje colombiano que muy pocos conocen, aunque sea demasiado bello, sinceramente. Invitados todos para que vengan a la Cascada del Duende, acá en Clarete Alto. Un lugar muy fresco, muy chévere, muy agradable, lleno de biodiversidad. Para que vengan y compartan, vengan a almorzar acá, vengan a su familia, compartan con amigos. Realicen este tipo de actividades que son muy bonitas. Bueno amigos, vamos saliendo ya de la Cascada del Duende. La pasamos muy bien, la pasamos demasiado bien. Estuvimos un rato bastante largo acá. Compartimos en familia, con amigos, entonces invitados todos para que vengan a este lugar. Es muy bonito, es muy cerca, relativamente cerca para llegar desde Popayán. Invitados todos. ¿Recuerdan siempre tener la atracción? Nos vemos en un próximo video. Acuérdense que vamos a seguir haciendo esto con el ánimo de fortalecer esa mente de los niños y cambiar el futuro del planeta. Muchas gracias.